bendeciros a todos en una manera muy especial. Agradeceros a todos y cada uno de los hermanos que estáis en esta noche congregados en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo y que estamos, hermanos, para lo mejor, para disfrutar una noche más del texto sagrado. Esta noche nos trae el estudio número 8 y el tema que vamos a tratar es un tema precioso y apasionante, que es el tema del origen del pecado y los daños que éste ha hecho, los efectos que éste tiene en la familia humana. Y me gustaría poder en esta tarde, ser capaz, hermanos, de poder trasladar hechos como cómo podemos conciliar la existencia de Dios con la existencia del pecado. ¿Cómo nos las apañamos para entender y comprender que hay un Dios omnibenevolente y que este Dios omnibenevolente de alguna forma ha permitido la existencia del pecado, si al mismo tiempo es omnipotente, pudiéndolo haberlo aniquilado desde el minuto cero o pudiendo haber impedido la aparición del mismo. Como consecuencia vamos a entrar, amados hermanos, en un misterio y después en un enigma, y luego entraremos en un enigma y en un misterio. Me iré, amados hermanos, explicando a medida que podamos ir compartiendo la bendita y santa palabra del Señor. Vamos a tratar esta noche, vamos a ir de menos a más. Vamos a tratar en esta noche primero ya la aparición del pecado en la tierra, la explayación del mismo, el significado del pecado. Vamos a tratar, amados hermanos, también de diferenciar entre, amados hermanos, pecado, malo, maldad, mal, malévolo. Vamos a tratar de diferenciar entre estos vocablos, y después de ver el pecado, su existencia, su aparición en la tierra, su aniquilación, después trataremos el tema de Dios, si nos da tiempo y hay espacio y tiempo en esta noche, en relación a, amados hermanos, el pecado, que Dios no tiene ninguna relación con el pecado, pero vamos a ver cómo podemos conciliar estos dos conceptos tan sumamente dispares, distintos, y que nada tienen que ver en común. Como veis, amados hermanos, el tema es apasionante y es un tema maravilloso donde vamos a poder disfrutar en la presencia del Señor. Libro de Génesis, capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comeréis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás porque de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era agradable para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio a su marido, el cual así comió con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas. Adelante, responsable, que hay gente que no oye. Hermanos, estaba leyendo Génesis capítulo 3, iba por el verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higueras e hicieron delantales. Oyendo la voz de Jehová de que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Vaya, amados hermanos, una lectura. Sigan ustedes leyendo esta lectura tan amena,
tan linda y tan bella y tan necesaria, queridos hermanos, para entender estos textos. Bueno, lo primero que nos encontramos es que con una situación de Adán y Eva, los primeros padres. Libro de Génesis, ese semillero de la palabra del Señor, donde están escondidas todas las doctrinas de la palabra del Señor y donde está escondido todo lo que Dios quiere que nosotros, amados hermanos, sepamos de Él. De tal manera que ha habido hombres y sobre todo, amados hermanos, magníficos teólogos que han dicho: comprenda usted los 11 primeros capítulos del Génesis y estará preparado para comprender la Biblia. A lo cual, amados hermanos, yo quiero ponderar esto que considero una verdad. Los 11 primeros capítulos del Génesis son dignos de estudiar en todas sus formas, posibilidades y maneras, y siempre, amados hermanos, nos sorprenderá. En concreto estamos ante el capítulo 3, un capítulo que hay nombres propios. Que hay nombres propios como el nombre de Adán y el nombre de Eva. Y como consecuencia, amados hermanos, como algunos han tratado de decir, de comentar, de decir que Adán y Eva realmente fueron una especie de hombres, una especie de humanos y una humanidad creada por Dios, nosotros decimos que no, nos quedamos con el texto, amados hermanos, con lo que dice la palabra, y Adán y Eva eran Adán y Eva. Hombre y mujer los creó Dios el día que los creó. ¿De acuerdo? Es que Adán y Eva están, amados hermanos, viviendo en una perfecta armonía con la bendita, santa, hermosa y linda presencia del Señor. Por lo tanto, ver el paraíso como un lugar simplemente porque es un jardín precioso, porque el paraíso era un lugar donde había ríos maravillosos y donde había animales de todas las clases, de todas las maneras, y el lugar más hermoso de la tierra, y ver el paraíso ubicado al este o al oriente, del río Eufrates, bueno, está bien, es maravilloso, pero el paraíso no dependía simplemente del lugar y de sitio. El paraíso era, amados hermanos, el estado en el que Dios vivía con el hombre y el hombre vivía con Dios en un estado de armonía total. Así que, amados hermanos, dentro de ese estado de armonía total, Dios dota al hombre de una inteligencia maravillosa, una inteligencia no dañada, atención, y una inteligencia no perturbada hasta el momento en que la inteligencia del hombre se vio dañada, y esta inteligencia de la que dota al hombre es una inteligencia que está muy por encima de lo que el hombre somos hoy. De tal manera, queridos hermanos, que el hombre hoy, por causa del pecado, es simplemente una caricatura de lo que realmente el hombre que Dios hizo en el huerto del Edén. Ahora bien, si el hombre que Dios hizo en el huerto del Edén, siendo tan sabio, tan inteligente y viviendo tan cerca de Dios, fue capaz de pecar, ¿qué es lo que va a impedir que nosotros en un futuro podamos pecar? Algo tan sencillo como la providencia de Dios, que, amados hermanos, si Dios lo permite, también trataré de explicarme. La cuestión es que, queridos hermanos, el hombre en este ambiente de un estado maravilloso en relación con Dios, hay un momento en que la mujer curiosea y se acerca a ese árbol que está en medio del paraíso, a ese árbol que está en medio del lugar donde están y donde están viviendo en armonía, repito, con Dios, al que Dios había puesto una prueba con el resto del género humano, la armonía que el hombre guarda con, amados hermanos, el planeta, y la armonía que el hombre tiene consigo mismo. Es decir, que en el momento que el hombre come y peca, se producen cuatro rupturas brutales que llevan al hombre a una gran desesperación. La primera ruptura es la ruptura de la relación de Dios con el hombre, porque al pecar el hombre se separa por completo de Dios por desobediencia. La segunda ruptura es la ruptura de la relación del género humano. Fijaros que había dos en el huerto y uno le echó la culpa al otro. ¿Por qué has hecho esto, Adán? Yo no he sido. La mujer que tú me daste por compañera me engañó y comí. La segunda ruptura, pues, es la ruptura del hombre con el resto del género humano. La tercera es la ruptura del hombre consigo mismo. Por eso, amados hermanos, los hombres somos tan sumamente bipolares, y solo se arregla esa bipolaridad del hombre a medida que arreglamos
nuestra relación con Dios. Si me da tiempo, también os predicaré de esta situación. Y la cuarta ruptura, como me habéis oído predicar algunas veces, es la ruptura que se produce, la ruptura cósmica, la ruptura del hombre con el planeta Tierra, con el mundo en el que vive, con el medio en el que es. De ahí, amados hermanos, por la ruptura cósmica, el hombre empieza a sufrir los terribles síntomas y problemas de la enfermedad. Esto es el primer pecado. ¿Cómo se comete este primer pecado? Y este pecado, lo que es más duro, ¿cómo pasa este pecado al resto del género humano? ¿Cómo se transmite este pecado al resto de la familia humana? Pues hombre, si pecaron Adán y Eva, Pastor Robert, lo justo es que sería que pagaran Adán y Eva este pecado, porque ellos fueron los que pecaron y no sus hijos, que todavía parece ser que no los tenían. Entonces, ¿cómo es que se transmite el pecado de un hombre a toda la familia humana hasta llegar a la persona de Cristo? ¿Cómo es posible esta realidad? Porque, claro, el pecado es una realidad. Definimos que es pecado y tenemos que decir que el pecado, queridos hermanos, se puede mostrar de 7 formas distintas. Se puede expresar de 7 maneras distintas y hay 7 pecados que les llaman así, pecados capitales, que nosotros no vamos a tener problemas con nombrarlos de esta misma manera. Los pecados capitales o los pecados de alguna manera que cubren todo el planeta Tierra, y de estos 7 pecados aparecen todas las series de maldades y todas las cosas malévolas que la persona hace. Son los siguientes: la avaricia, la lujuria, el orgullo, la pereza, la envidia, la gula y la ira. De estos, amados hermanos, nacen todas las maldades que se cometen en la tierra. Todo pecado, por insignificante que sea, lleva algo de estas 7 expresiones que acabo de decir. Y esto se puede practicar de 4 formas distintas, hermanos. El pecado se puede practicar de hecho, es decir, por hechos. Se puede practicar por dichos. Se puede practicar por pensamientos. Es decir, que una persona encerrada en su casa, encerrada con el COVID, como hemos vivido 2 años, encerrada sola en un cuarto, sin salir del cuarto, con la mente puede pecar, y pecar muchísimo. Y también se puede pecar, amados hermanos, de omisión, puesto que el que sabe hacerlo hace, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pudiéndolo, tal acto o tal dejadez de acto o tal omisión de acto le es contado como pecado. Estas 7 pecados, donde se engloban todas las maldades de la familia humana, que se pueden expresar de estas 4 formas, han pasado a todo el género humano. Es una herencia transmitida de los primeros padres a todas las personas. Entonces, ¿cómo se transmitió este pecado, pues? ¿Y cómo fue posible que se transmitiera a toda la familia humana? ¿Qué elementos usa? ¿Y por qué somos nosotros culpables por el hecho de nacer? Mirad, es un pecado, amados hermanos, contraído y no cometido. Porque mirad, donde no hay delito, no puede haber imposición de pena y no puede haber castigo. Entonces, un niño, por el hecho de nacer, amados hermanos, no se le puede juzgar como alguien que comete pecados. No, es un pecado contraído. Porque, amados hermanos, en Adán todos pequemos. Por lo tanto, aquel pecado de Adán es contraído en toda la familia humana y no cometido. Es un pecado, queridos hermanos, que no es un pecado que se realiza por el hecho de nacer, por imitación de conducta, sino que, queridos hermanos, es por propagación de especie. Es decir, queridos hermanos, que por el hecho de ser humanos, ya todos pequemos en Adán, porque Adán es la cabeza federal y la cabeza representativa de toda la familia humana. ¿Saben, amados hermanos, que el pecado es una condición de nacimiento y no es un acto personal? ¿Saben, amados hermanos? De estas formas se transmite el pecado. Por causa de la unidad de origen, es algo alógico, no es algo, analógico, no, perdonadme, sino que es un estado. Es decir,
ese texto tan precioso y tan hermoso y tan lleno de verdad, donde dice, en pecado me concibió mi madre, lo que está diciendo es que el pecado se ha transmitido a toda la familia humana de forma, amados hermanos, contraída, de forma, queridos hermanos, de propagación, de una forma, queridos hermanos, no como un acto personal, sino por condición de especie, y es, amados hermanos, un auténtico estado. Entonces, este estado no es otra cosa que la privación de nacer en santidad. Ni más ni menos. Si nacimos en pecados, si fuimos, amados hermanos, nacidos en pecado, es porque fuimos privados de santidad. Por lo tanto, el hombre, por ser hombre, es, amados hermanos, un auténtico pecador. Ahora bien, esto nos hace entender que el hombre, nos hace valorar que el hombre, cuando habla de pecado, está hablando de errar a un blanco, de no conseguir aquello para lo que ha sido hecho. Porque el hombre, queridos hermanos, no ha sido diseñado, hecho ni creado para pecar. Esa no es la idea de Dios. Cuando Dios le dice al hombre, que aquí hay mucho problema con muchos hermanos que malentienden esta verdad, cuando Dios le dice al hombre, de todo árbol que ves en el huerto comerás, pero del que está en medio del huerto del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres ciertamente morirás, no le está dando Dios al hombre la opción de pecar. Porque el pecar no es una opción. Si Dios te dara la opción de pecar, ¿cómo pues podría Dios le dar al hombre la opción de pecar? ¿Cómo podría acusar al hombre por cometer aquello a lo que Dios le dio opción? ¿Tú te imaginas que yo te digo ahora mismo, hermano, mira, tienes ahí dos coches, uno rojo y uno blanco, coge el que quieras, que el que quieras es tuyo? No puedes coger los dos, elige uno de los dos. Si eliges el rojo, ¿cómo te voy a castigar por elegir el coche rojo? Y si eliges el blanco, ¿cómo te voy a castigar por elegir el coche blanco? Si es algo a lo que yo te he dado opción. Por lo tanto, Dios jamás le dio al hombre la opción de pecar. Ahora, que no le dará la opción de pecar, no quiere decir en ningún momento que Dios iría a evitar la acción. Porque si Dios evita la acción en el hombre, al hombre lo vuelve, amados hermanos, un robot. Y Dios no quiere robots. Dios hizo al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Dios hizo al hombre, amados hermanos, con una personalidad única y exclusiva. Lo hizo, como os he dicho muchísimas veces, con alteridad, con voluntad y con libertad. Y si el hombre no puede hacer un ejercicio libre y volutivo de su voluntad, el hombre, queridos hermanos, siempre estaría dañado y nunca, queridos hermanos, sería un ser libre. Entonces, para que el hombre sea libre, tiene que poder ejercer su derecho a la libertad. Pero que ejerza el derecho a la libertad no quiere decir que Dios le haya dado la opción de pecar. Dios le dijo, esto es pecado, esto no debes hacerlo. Si tú lo haces, las consecuencias que tienes serán estas. El día en que tú comieres del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirás. Y de hecho, amados hermanos, la advertencia se cumplió. El hombre, el día en que comió, murió. No murió inmediatamente, porque tampoco la palabra del Señor se traduce como morirás inmediatamente. La palabra de respirando, atención a lo que os voy a decir ahora, respirando morirás. Y el hombre, amados hermanos, muere respirando. O sea, la palabra del Señor se cumple sí o sí. El hombre muere respirando por un proceso de oxidación. Mirad, cuando el hombre respira un ambiente contaminado, porque hasta entonces, hasta comer del fruto, el ambiente era limpio y aunque respiraba no podía morir, pero cuando el hombre respira un ambiente contaminado como está ahora el ambiente, y en este momento, cuando el hombre mordió de aquel fruto, se contaminó el ambiente, de ahí la ruptura cósmica, la que antes os hablaba y os decía, empezó a respirar ambiente, oxígeno impuro. Usted ahora va a un árbol, vaya a un árbol frutal. Imagínese un manzano, un peral, un melocotonero, un naranjo, y coja una simple aguja, un alfiler, y pinche una manzana colgada en el árbol, pínchela. Mañana irá usted donde ha pinchado esa manzanita y verá que la piel se ha levantado un poquito y ha cambiado de color.
se ha convertido en marrón, se ha empezado a pudrir, porque el oxígeno que entra por la piel dentro y toca el fruto lo pudre. De la misma manera el hombre, amados hermanos, respirando, cuanto más respira, más se muere por la oxidación. El hombre toma aire, y cuando toma aire, queridos hermanos, cuando suelta, amados hermanos, los hidratos que suelta el hombre, el monóxido de carbono, lo que se queda dentro en él lo va matando poco a poco. Y por eso el Señor, la palabra del Señor se cumple: no morirás de golpe, pero ciertamente el día en que comieras, ciertamente morirás. La muerte orgánica entró en el momento que comió. También entró, queridos hermanos, la muerte espiritual y la muerte eterna, pero ambas dos, las dos muertes últimas, podemos evitarlas por completo, no así la muerte orgánica. Otra de las cosas que sucede en el huerto del Edén es que quiero que abras los ojos y que entiendas, querido hermano y querida hermana, que la voluntad de Dios siempre se hace por vía positiva o por vía negativa, pero de la voluntad de Dios nadie se escapa. Pecador o santo, la voluntad de Dios se cumple en la vida de las personas. No comas, que si comes te mueres. La voluntad por vía positiva por parte de Dios, ¿cuál era? Que el hombre no comiese y viviese para siempre. Y por vía negativa, que si comía del fruto prohibido, el hombre se moría. Entraba el pecado en él y el hombre se moría. Haga lo que haga, hay dos sentencias. Entonces, haga lo que haga el hombre, la voluntad de Dios siempre se cumple. Te aconsejo en esta noche que se cumpla la voluntad del Señor en nuestra vida por vía positiva y no por vía negativa, porque por vía positiva viviremos para siempre y por vía negativa pereceremos para siempre. Amados hermanos, está muy claro el tema del pecado, la entrada en el mismo en la tierra, los efectos que tiene, los efectos que conduce y el daño que ha hecho a la familia humana. ¿Cómo podemos distinguir entre pecado, malo? Perdón, responsable, que hay gente que no escucha. Adelante. Amados hermanos, os decía que llegados a este punto tendríamos que distinguir entre, queridos hermanos, pecado, malo, maldad, mal y malévolo. El pecado, amados hermanos, no hay que saltar, no hay que brincar para encontrar el pecado. El pecado es, pues, todo aquello que atenta contra la voluntad del Señor. En aquel momento, amados hermanos, fue la desobediencia, y todo lo que atenta contra la voluntad de Dios se conoce como pecado. Dentro, amados hermanos, del mundo social, queremos ver qué es el pecado, y diremos que el pecado socialmente, amados hermanos, es aquello que ofende a la sociedad en la que uno vive, se desarrolla, ¿verdad? Dentro, amados hermanos, del mundo político, el pecado sería deshonrar al partido político al que perteneces. Dentro, amados hermanos, de una religión común, el pecado sería atentar contra las doctrinas o doctrina que, queridos hermanos, forman esa religión. Y dentro de la familia, el pecado estaría en dañar, amados hermanos, a la familia, pues el pecado es todo aquello que daña a las personas que están a nuestro alrededor, porque las personas que están a nuestro alrededor están hechas a imagen y a semejanza de Dios. Como consecuencia, cuando yo peco contra alguno de ustedes, como usted está hecho a imagen y a semejanza de Dios, no peco contra usted, peco directamente contra la propia persona del Señor. Por lo tanto, todo pecado es contra Dios. No hay un pecado que no sea contra Dios. No hay un pecado que no ofenda a Dios. Esto es pecado. Y por lo tanto, del pecado, amados hermanos, nacen los hombres pecadores. Y los hombres pecadores, queridos hermanos, son aquellos que están llenos de maldad, que el pecado hace que ellos hagan maldades. Ahora mismo tenemos un ejemplo muy claro. Lo que está pasando en Ucrania con este señor Putin. Este hombre lleno de maldad, queridos hermanos, un hombre malo, un hombre pecador, un hombre lleno de maldad, ¿qué ha hecho? Ha hecho una guerra por su maldad, por querer apoderarse de la nación de Ucrania, por sus intereses personales, territoriales y económicos. Amados hermanos, ha sacado toda la maldad que lleva dentro, y esa maldad que lleva dentro ha dado como resultado el mal que está viviendo toda la sociedad de Ucrania, y como consecuencia toda Europa y todo Estados Unidos. Estamos viviendo un mal de fondo por la maldad de un hombre, que ese hombre a su vez es un hombre malo, y ese hombre es un hombre malo por causa del pecado. ¿Habéis visto, queridos hermanos? Esto es una cadena de hechos, pero hay que saber distinguir unas cosas de otras, ¿vale? Llegados pues aquí, tendremos que encontrarnos con, bueno, el pecado es una realidad, el pecado existe, el pecado nos asedia, el pecado es el compañero de viaje de muchos, y muchos se deleitan en él,
pero nosotros tenemos una conciencia despierta por la palabra del Señor. Nosotros hemos entendido que tenemos que apartarnos del pecado para, queridos hermanos, que vivan nuestras almas. Nosotros hemos comprendido que el camino a la santidad es alejarnos del pecado, y cuanto más nos consagremos, nos acerquemos a Dios, nos sometamos a su bendita, santa, hermosa y linda palabra, más nos libraremos de esa concupiscencia que nos persigue, de esa inclinación que tenemos siempre hacia el mal, pero más podremos vencerla y más podremos desobedecerla, porque el pecado, amados hermanos, es seguir nuestra propia concupiscencia. La naturaleza del hombre es una naturaleza caída y con tendencia al mal, y, amados hermanos, esa concupiscencia que hay en nosotros da luz del pecado. Cuanto más nos acerquemos a Dios, cuanto más vivamos cerca de Dios, cuanto más busquemos las cosas de Dios, viviremos más en santidad, más fuerza y más oportunidad tendremos para decirle no al pecado y sí a Cristo, aunque en muchas ocasiones se dará en nosotros la expresión del apóstol Pablo: el mal que no quiero hacer, ese hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que me arrastra del mal? Porque el hombre no quiere hacer el mal, el hombre quiere hacer el bien. Mirad, el hombre no está diseñado, Perdón, responsable. no está diseñado para morir eternamente, ni tampoco está hecho el hombre para pecar. El hombre está hecho, amados hermanos, para vivir en completa armonía con Dios. Pero el hombre, aun en busca de bienes, hace males. Bueno, entendiendo esto y comprendiendo que la palabra del Señor es un mapa, llegamos a una realidad que se llama Dios. Eso, perdonadme por el calificativo, eso que nosotros llamamos Dios, y que todas las religiones que creen en la existencia de un Dios, sea cual sea su Dios, y que incluso los ateos tratan de negar la evidencia de Dios. Yo no sé cómo pueden tratar de negar la evidencia de que, y luchan por probar que no existe algo que creen que no existe. No entiendo, lucha más necia que la lucha del ateo. Pero en el vocablo Dios está en todas las familias, en todas las religiones, en todas las creencias y en todas las personas. Usted vaya a la persona más civilizada del mundo y le dice que es Dios, y la definición de Dios es el ser más poderoso del mundo, o la idea del ser más poderoso del mundo. Por encima de Dios no hay nada. Esa es la idea de Dios en toda la existencia de la familia humana, sea de la religión que sea, del color que sea, pertenezca a la nacionalidad que pertenezca, viva en el continente que viva y respire el aire que respire. Sea, amados hermanos, un negrito con una lanza en el Kalahari, un esquimal que caza focas, o, queridos hermanos, un hombre que vive en un yate. Todos y cada uno de ellos tienen una idea de Dios, distinta, diferente, pintoresca, variada, pero que todas estas citas e ideas de Dios se dan lugar en un mismo sitio. No hay nada superior a Él, no hay nada por encima de Dios. Y ahora, nosotros somos expertos en aplicar a Dios tres cualidades: omnipotencia, omnisciencia, omnipotencia, omnisciencia. Y, amados hermanos, estas cualidades de omnisciencia, omnipotencia, de omnibenevolencia, que están ahí, queridos hermanos, todas estas cualidades. Hablaba el otro día con el hermano Marcos, y le hacía una pregunta, nos reíamos los dos: ¿habrá alguna cualidad en Dios o algún atributo en Dios que no sea omni? O sea, decir, todo. Cuando decimos que Dios es omnipotente, decimos que todo lo puede. Decimos que es omnisciente, decimos que todo lo sabe, decimos que es omnipresente, decimos que está en todos los sitios y en todos los lugares, pero también es omnibenevolente, porque Él es todo benevolencia, y también su atributo de santidad es omni, porque Él es todo santidad, y también Él es todo amor. Aunque hay atributos que Él, amados hermanos, comunica en parte, hay atributos que no va a comunicar nunca. Los tres atributos de poder, presencia y, queridos hermanos, conocimiento, cierto es que no puede transmitirlos, pero en parte tenemos conocimiento, tenemos fuerza y tenemos, queridos hermanos, presencia, no en muchos lugares, en uno. Pues también tendremos el atributo de benevolencia, y en estos días estamos viendo que hay muchos actos de benevolencia. Bien, Dios, con toda esta grandeza,
con toda esta grandeza, ¿es perfecto, sí o no? Y ustedes ahora mismo no pueden concluir otra cosa que decir que sí, que es perfecto. Y claro, si Dios es perfecto, Dios tiene que ser, amados hermanos, inamovible e inmutable. Porque si Dios sería mutable, no sería perfecto. Y Dios nos muestra su perfección en muchos textos de la palabra, pero sobre todo en uno que a mí me encanta: porque yo no he cambiado, oh hijos de Israel, por esta causa vosotros no habéis sido consumidos. Es decir, que Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Los salmos están llenos de expresiones: tú eres el mismo, tú no cambias, en ti no hay sombra de variación. ¿Por qué? Porque Él no muta. Al no mutar, amados hermanos, esto quiere decir que Él es perfecto. Yo soy totalmente imperfecto, porque yo puedo ganar o perder en conocimiento, y por eso no soy perfecto. Porque yo puedo ganar o perder, amados hermanos, en calidad humana. No soy perfecto. Yo no soy perfecto, queridos hermanos, porque puedo ganar o perder en fuerza. Yo no soy perfecto porque puedo ganar o perder, amados hermanos, en inclinaciones y en sentimientos. Soy... Adelante, responsable. Gracias. Si yo fuese perfecto, para yo ser perfecto, tendría que mantenerme siempre igual, porque la perfección está sujeta a no cambios. Por lo tanto, si Dios pudiese ganar o perder algo, no sería perfecto. Ahora bien, Dios, como es perfecto, según el argumento que os estoy ofreciendo, ¿puede ganar o perder en conocimiento? Vosotros escribís en el escritorio y compartís conmigo y vais a decir inmediatamente: no, Dios no puede ni ganar ni perder en conocimiento. Dios no sabe hoy nada que no supiese ayer. Dios no va a saber mañana más cosas de las que sabe hoy. A Dios el futuro no le va a sorprender ni le va a enseñar nada. Es decir, que Dios cuenta con el éxito de ayer, con el fracaso de mañana, con el arrepentimiento de pasado, con el perdón del mismo momento y con el éxito de 3 días después. Con eso Dios ya cuenta. A Dios no se le puede sorprender. Ahora bien, nos vemos a Dios perfecto, realizando una creación perfecta, porque ¿cómo es posible que un Dios perfecto cree en imperfección? ¿De un Dios perfecto puede salir algo imperfecto? No, a no ser que lo que Dios quiere crear algo que tenga un fallo. Entonces Dios crearía en la máxima de las perfecciones algo que es posible que falle. O sea, ese posible fallo que Dios ha creado está dentro de la creación perfecta de Dios, porque Dios ha querido crearlo así y ya está. Y no hay más que hablar. Ahora bien, si Dios sabe todo, Dios sabía que dentro de la perfección de la creación, sabía que iba a crear un ángel, un querubín, que se iba a rebelar. Entonces Dios sabía de la rebelión de Lucifer. No le pilla de sorpresa. A Dios no le sorprende que Lucifer se rebele. Esto que os estoy hablando desde el minuto cero acerca del pecado, os tengo que decir que el pecado es un auténtico misterio, un auténtico enigma, porque aunque sabemos el fin del mismo, que es la destrucción y la aniquilación y la desaparición, y la provisión de Dios impedirá que en un futuro el pecado vuelva a tener poder y autoridad sobre los seres creados, no conocemos en ningún momento su origen. Por eso es un enigma. Pero Dios va mucho más allá. Dios es misterio y es enigma, porque el enigma, como bien os estoy diciendo, es aquello que conocemos las últimas cosas, pero no las primeras. El misterio es aquello que conocemos las primeras cosas, pero, amados hermanos, desconocemos las finales. Por eso Dios es tanto misterio como
como enigma, puesto que no conocemos su principio y tampoco conocemos su final. Conocemos sus atributos y por medio de conocer sus atributos y cualidades nos hacemos una idea de lo que Él ha hecho, por qué lo ha hecho, cómo lo ha hecho y para qué lo ha hecho. Bien, dicho esto, el Señor, sabiendo que se iba a revelar Satanás y lo crea, ¿es Dios el causante del pecado? Y algunos pueden decir sí, porque Dios sabía que Él se iba a revelar, y si sabía que se iba a revelar y todo el daño que éste iba a producir a la familia humana, ¿por qué ha hecho a Satanás? ¿Vale? Para ello os voy a dar 3 posiciones distintas de hombres magníficamente preparados. Y después, dentro de estas 3 posiciones distintas de hombres muy preparados, cosiendo las 3, llegaremos a una conclusión en la cual podremos dar una respuesta satisfactoria a, queridos hermanos, el origen del mal, el problema del mal y la solución del mismo. Y aquí es donde realmente esta ponencia se pone realmente seria y apasionante. La primera posición que os voy a dar corresponde a 4 preguntas hechas en el siglo IV antes de la era cristiana. Un tal Epicuro o Epicurio, me valen cualquiera de los 2 nombres. Epicuro, vamos a quedarnos con Epicuro. Epicuro empieza a plantearse el problema del mal frente a la autoridad de los dioses o de Dios, y ahora se lo presenta en 4 preguntas. Pregunta número 1 es si Dios es todopoderoso y puede y quiere, quitar el pecado, ¿por qué existe el mismo? ¿Por qué le da la existencia del mismo? Si Dios es todopoderoso, pero no quiere quitar el pecado, Dios es cruel. Si Dios no es todopoderoso, pero quiere quitar el pecado, es un Dios benévolo, pero que no puede hacerlo. Y si Dios no es todopoderoso, ni quiere quitar el pecado, ¿para qué llamar a un ser que es malo y cruel y no es todopoderoso? ¿Cómo se le puede llamar Dios? Y dentro de este problema empezaron, amados hermanos, a hacer reflexiones. Empezaron, amados hermanos, a hablar del por qué viene la vida. Empezaron a argumentar los filósofos de la época. Entre ellos, amados hermanos, empieza a filosofar sobre esto Sócrates, empieza a filosofar Platón, empieza a filosofar Aristóteles, empieza a filosofar Xenofonte, empieza a filosofar, queridos hermanos, Diógenes, empieza a filosofar un montón de buenos filósofos de la época, y todos llegan a una conclusión de que los dioses han dado plena libertad al hombre y al sujeto para que el hombre haga conforme él quiere, y que el hombre tenga una relación con Dios apropiada y justa, y que probablemente lo que nosotros conocemos como condición de mal no sea tan grande, porque el mal es acondicionante de la situación donde uno se encuentre y de las costumbres que algunas tribus tengan, dicen ellos. Claro, lo que para nosotros en Occidente es un mal nefasto, para otros en Oriente no lo es. Lo que para nosotros, queridos hermanos, es algo terriblemente malo porque atenta contra las leyes de la sociedad en la que vivimos, para otros lugares no lo es. Para nosotros, queridos hermanos, os voy a poner un ejemplo. Para nosotros ir por la calle, amados hermanos, con depende qué vestimentas, está muy mal, y hay en sitios de África que ir vestidos está peor. Es decir, que depende de la sociedad en lo que uno se mueve, se tiene un concepto del mal, si se tiene o no se tiene. Para nosotros, amados hermanos, cambiar una cabra por una mujer es un pecado brutal. Sin embargo, queridos hermanos, en África y en lugares profundos de Asia, cambiar, queridos hermanos, una cabra por una persona es completamente normal. Para nosotros ofrecer lo que es nuestro es imposible hacerlo.
ejemplo, otras culturas lo tienen por costumbre, queridos hermanos, entre piratas, el robar a los que no son piratas es completamente normal, y entre ellos hay lealtad. Para nosotros robar es completamente terrible. Entonces ellos entendían que el mal era un concepto de la persona en la que él vivía. Sí decían que las almas también, amados hermanos, estaban invitadas por la creencia y por la educación de las mismas, y de ahí nace ese mito tan terrible, amados hermanos, y hermoso, que habla Platón en su obra La República, y dentro de esa obra La República hay un último apartado que se llama La Caverna, y habla de las almas y de lo que hablaba el otro día nuestro hermano Marcos, de la persistencia del alma. Y ahí se dice que el hombre, cuanto más pecador, más tiene que regresar a esa nueva caverna, y cuanto más peca, más sale en un estado de degeneración y de involución. Cuanto menos peca, más perfecto sale el hombre, hasta que llegue el hombre a ser un ser perfecto, porque posee un alma perfecta, libre del pecado en el que vive acondicionado, y libre de la situación libre de pecar dentro de la situación del ambiente en el que él vive. Para Jenofonte, simplemente, queridos hermanos, el pecado era falta de belleza. Y queridos hermanos, para el cínico de Diógenes, el pecado, queridos hermanos, era la falta de conocimiento. En esta se van debatiendo y se quedan con esas 4 preguntas y no le dan una respuesta satisfactoria a ninguna, pero sí, amados hermanos, sí ha aplacado a muchas posiciones filosóficas y a muchas creencias, pero nunca la satisfacción de un alma que realmente busca a Dios. 10 siglos después de viene otro hombre, que es San Agustín. San Agustín no solo es teólogo, también es filósofo, y un filósofo magnífico, y es mejor filósofo que teólogo todavía, Hay mucha gente que tiene mucho miedo a la filosofía, y eso a mí me produce dolor, y desprecian el raciocinio y el pensamiento. Pero hermanos, si filosofar, estamos filosofando todos cada día. Si está para ir a comprar una lavadora, estás filosofando cuál compro, esta o aquella, esta es más barata, aquella es más cara, esta tiene este programa, este tiene este otro. Si tu mujer, cuando va a comprar una lavadora, está filosofando, porque la filosofía es la razón de la vida, hermanos. O sea, no tengáis miedo. De hecho, yo os podría dar ahora mismo 40 nombres seguidos de filósofos cristianos, creyentes en Dios, desde, queridos hermanos, desde Agustín hasta, amados hermanos, Kant. Cada uno tenía un pensamiento distinto. Os hablo desde el siglo V a.C. hasta el siglo XVII. En fin, un montón de filósofos cristianos. En este caso, San Agustín es un magnífico filósofo que también se pregunta sobre la problemática del mal. Y la problemática del mal de San Agustín es, amados hermanos, que el mal es única y exclusivamente ausencia de bien. Siglos después, un hombre llamado Einstein ha cogido esta baraja y la gente lo ha predicado para hablar del mal, y le acuña esto a Einstein, que es el frío, la falta de calor. El frío no existe. Que es la oscuridad, la falta de luz. La oscuridad no existe. Y lo hemos predicado como algo que dijo Einstein, como una grandeza que dijo Einstein, pero que esto Einstein no lo inventó. Este raciocinio es obra y raciocinio único y exclusivamente de San Agustín, cuando él, amados hermanos, se plantea sobre el problema de Dios y la existencia del mal. Y ahora, cuando él habla del problema de Dios y la existencia del mal, dice: no, Dios no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver con el mal. El mal es única y exclusivamente ausencia de bien o falta de bien, y cuanto más grande sea la falta de bien, mayor es la presencia del mal. Por lo tanto, hermanos, el bien no necesita de nada para existir. Cuando uno hace una cosa que está bien, dice: ay, qué bien hecho está esto, ¿no? Y no tiene que atentar contra nada. Cuando, queridos hermanos, uno dice: ay, qué gesto más bueno y más bonito ha hecho el pastor, chico, qué detalle más bonito ha tenido. Eso no atenta absolutamente contra nada. El bien no atenta contra nada. El bien no le debe la existencia al mal. El mal, sin embargo, sí le debe la existencia al bien. Porque para que algo esté mal, tiene que atentar completamente y continuamente contra, queridos hermanos, el bien. Y es el presupuesto de San Agustín. El
bien, el mal no es otra cosa que ausencia de bien. Vale. Y ahora, queridos hermanos, 11 siglos después de este, aparece un tal Leibniz, también con el mismo problema. Y Leibniz va más allá. Y se plantea estas cuatro preguntas de Epicuro, se plantea el problema de San Agustín, y él a su vez se plantea algo como decir, mira, el pecado es moral, físico y metafísico. Y él empieza a llegar, y el pecado no empieza ni en lo moral ni en lo físico, dice Leibniz, empieza en lo metafísico, lo que va más allá de lo físico, lo que está detrás de lo físico. O sea, al correr la cortina, al descubrir el velo. Por lo tanto, el pecado tuvo que empezar en algún lugar espiritual. Y él, amados hermanos, reconoce y dice que hay un genio, al que nosotros llamamos demonio, que es el causante del mal, y que este genio es el que se rebeló contra el bien absoluto. Bien, teniendo estos tres presupuestos expresados así, simplemente por expresar, porque hay mucho que valorar en cada uno de ellos, él llega a la conclusión de que Dios ha creado un mundo erróneo, pero que este mundo erróneo es el mejor de los mundos posibles para que el hombre pecador viva reconociendo la existencia de un Dios, que se arrepienta de su pecado, que se vuelva a Dios y pueda recibir el perdón que Dios ofrece. Eso lo dice un filósofo. Atención, agarraros a la silla, y dice que este es el mejor de los mundos posibles, porque Dios, cuando baraja las posibilidades, explota todas las posibilidades que el mundo tiene. Las posibilidades de él son infinitas, y dentro de las posibilidades infinitas coge la mejor de las infinitas. Es muy duro esto, pero así lo hizo, y aquí estamos. Vale, ¿cómo entonces nosotros nos planteamos esto? Porque Dios, sabiendo la aparición del pecado y viendo todo esto, y cómo acusa, cómo golpea y cómo maltrata, ¿por qué Dios ha permitido que aparezca el pecado? ¿Por su omnipotencia? Desde luego que no. ¿Por su omnisciencia, que él conocía todas las cosas? ¿Puede tener una influencia en esto? Sí, pero claro, él sabía que iba a aparecer el pecado. Entonces no ha sido por su omnisciencia. ¿Por su omnipresencia, porque está en todos los sitios? Tampoco. Pero ¿qué tal si tomamos la benevolencia de Dios y decimos sí, única y exclusivamente por benevolencia? Atención aquí, Dios ha sido permisivo con la aparición del pecado. A ver, Pastor Robert, explícate, porque es que ya esto como que no pega, Voy a utilizar 15 minutos para llegar a esa horita predicando aproximadamente, y no ser más largo, y dejaros las cosas claras como yo las tengo claras. ¿Por qué, pastor? Por benevolencia. Vale. Tú dirías, querido hermano que me estás escuchando, que yo sería un ser bueno si impido que tú puedas tener algo en tus manos. Si yo sé que eso que tú vas a tener en tus manos me va a hacer daño a mí, y yo impido que tengas eso, sea lo que sea el objeto que sea, yo impido que lo tengas, ¿dirías que yo soy benevolente? Ciertamente dirías que yo no soy benevolente, porque algo que tú podías tener, yo he impedido que lo tengas. Es decir, me voy a explicar más. Tú dirías que Dios es un ser benevolente si Él impide que nazca el pecado en Satanás, sabiendo que de lo más profundo de Satanás iba a nacer el pecado, y no crea a Satanás por el hecho de que iba a aparecer el pecado. Tú llamarías a ese Dios benevolente que no creó a una criatura, porque en esa criatura se iba a desarrollar algo que iba a atentar contra la naturaleza de Dios. Tú dirías que ese Dios no es benevolente porque ha impedido que algo que podría venir a la existencia venga a la existencia, porque atenta contra él. Es decir, mirad, las cosas no hace falta que existan para que en la mente de Dios estén, y éstas puedan ser una amenaza. El pecado puede ser una realidad en la mente de Dios.
Entonces Dios tiene que permitir la aparición del pecado, única y exclusivamente por bondad, porque si Él no permite que el pecado aparezca, su bondad habría sido dañada por la eternidad. Si Él no permite que en un ser aparezca el pecado, su bondad habría sido completamente, repito, dañada por toda la eternidad. Ahora, por ser permisivo con ese ser y aparecer el pecado, ya su bondad no queda amenazada. Su justicia demanda que ese pecado desaparezca por completo para que ese pecado desaparezca por completo y no atente jamás nunca contra su santidad. Es decir, que por bondad ha aparecido el pecado, por justicia ha sido sentenciado y aniquilado, y su santidad nunca será amenazada. Y por esto es, queridos hermanos, que el Señor fue permisivo con la aparición del pecado. Sabía que el pecado iba a gestarse y a nacer en el corazón de Lucifer. No hace falta más que leer, queridos hermanos, el libro de Isaías, capítulo 14, desde el verso 12 en adelante, y el libro de Ezequiel, capítulo 28, queridos hermanos, desde el verso 11 en adelante. No hay más que leer estos textos para comprender y entender y saber que Dios tenía un conocimiento anticipado de todo esto. Pero ahora bien, Él, amados hermanos, fue permisivo con la aparición del pecado, por justicia, queridos hermanos, y demanda de la santidad. Con la justicia lo aniquiló, y esa santidad no será más amenazada nunca en la vida, por nunca en la vida. Y ahora, pastor, todo esto tuvo que aparecer en el tiempo y en el espacio. Vivimos con la carga del pecado durante 4000 años. Muchos tuvieron que sufrirlo, que soportarlo, y hasta hace 2000 años el pecado realmente no fue ajusticiado, y tuvo que ser ajusticiado en la cruz del Calvario para la demanda y la satisfacción de Dios. En el tiempo y en el espacio, sí, pero antes de la propia creación, toda esta historia que os estoy contando ya fue realizada, juzgada y aniquilada en la mente de Dios. Eso sí, tuvo que aparecer en el tiempo y en el espacio para que la realidad que era en la mente de Dios fuese una realidad. Que era en la mente de Dios fuese una realidad física en nosotros. ¿Dónde os he dicho, queridos hermanos, que empezó el problema del pecado? En lo metafísico. Cuando empezó en lo metafísico, pasó a lo físico, y en lo físico se convirtió en moral. Por lo tanto, para que desaparezca por completo, tiene que desaparecer en lo metafísico, ser, amados hermanos, juzgado en lo físico, para que desaparezca en la moral. Y así lo hizo el Señor. La palabra hebrea, bereshit, esa palabra que significa en el principio, está compuesta de 7 letras. Bereshit. Si usted, querido hermano, coge las 2 primeras letras, va a formar la palabra hijo. Si usted coge la letra tercera, cuarta y quinta, va a formar la palabra cabeza. Atención aquí, Y si usted coge la palabra quinta, sexta y séptima, va a formar las letras, quinta, sexta y séptima, va a formar la palabra espinas. Es decir, queridos hermanos, que antes de aparecer en lo físico y en lo moral todo lo que os estoy contando, toda esta historia se gestó, se peleó, se batalló y se luchó en lo metafísico. Bereshit, en el principio, pues, mi hijo se le pondrá una corona de espinas en la cabeza. ¿Y saben por qué? Para salvarnos a toda la familia humana. Por eso, en la cruz del Calvario, el Señor, amados hermanos, le quitó el poder y la autoridad que la muerte tenía, y le dijo a la muerte: muerte, he aquí tu muerte. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está el poder de tu muerte? Es decir, pecado, te acabo de exterminar. Te he permitido aparecer por mi bondad. Te he ajusticiado por mi justicia, y mi santidad jamás será amenazada. Por lo tanto, te he quitado el poder de la segunda muerte y de la tercera muerte. Te he quitado el poder de la muerte espiritual y te he quitado el poder de la muerte eterna.
y el poder de la muerte ya no tiene poder. Nos persiguen pues los efectos de la misma, nos persiguen los efectos de la muerte orgánica, nos persiguen los efectos de la vejez, de la enfermedad, del dolor, producidos y causados por el pecado, y que nosotros no hemos heredado de la forma que os he dicho anteriormente, que todo esto, amados hermanos, ha sido un pecado contraído y no cometido, y por este pecado contraído y por esta unión de especie, el pecado nos persigue. La muerte, por lo tanto, que es una hija del pecado orgánica, nos persigue en sus efectos. Pero, amados hermanos, el poder y la autoridad de la segunda muerte y de la tercera muerte no tiene poder sobre nosotros. Toda esta historia se juzgó en un pasado remoto, donde nosotros no estábamos. En lo metafísico apareció el pecado, y en lo metafísico se venció. Así que la segunda muerte, la separación del hombre con Dios, no tiene autoridad, y mucho menos la tercera muerte, la separación de Dios para con el hombre de por vida, por una eternidad. Hermanos, esta es mi idea de la aparición del mal. Esta es mi idea de la aparición de lo malo. Esta es mi idea de la existencia de la maldad. Pero también esta es mi idea del precio de la misma, del precio que tuvo que pagar Dios para satisfacer a Dios, y de los grandes beneficios de la gracia del Señor. Por lo tanto, el pecado es poderoso en muchos lugares, en muchos sitios, pero no en el cristiano. Por lo tanto, como bien digo, no sufriremos una separación eterna con nuestro Dios. Dios os bendiga, Dios os llene de gloria. Gracias por todo en esta noche tan